Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y aquí venimos con otro podcast acerca del conflicto que hay en Ucrania entre NATO y Rusia. Y haciendo un análisis, realmente haciendo yo un análisis de la situación, de las circunstancias, del ambiente, del escenario, es muy parecido a lo que pasó en la guerra de Vietnam. El escenario es muy parecido a lo que sucedió en la guerra de Vietnam. Y ya sabemos que la guerra de Vietnam es prácticamente icónica en la historia de los Estados Unidos y en la historia del mundo. Y vamos a analizar el por qué es tan parecido, son tan parecidos. Por ejemplo, el escenario es muy parecido, es muy similar. Bueno, Ucrania, recientemente la mitad de Ucrania ya fue invadida por Rusia. Ya la mitad de Ucrania fue invadida por Rusia y se está peleando. O sea, la otra mitad está peleando. Realmente hay un conflicto en Ucrania. Precisamente lo mismo pasó en Vietnam. Una parte de Vietnam ya había adoptado el comunismo. Ya había adoptado el comunismo y ahí era que venía el conflicto. Había como un cierto tipo de conflicto. O sea que ahí el escenario es muy parecido en ese sentido. Las dos partes estaban en guerra en ese momento. O sea, en ese momento ya la parte que había adoptado el comunismo y la que no, en Vietnam, estaban en guerra. Igual lo que está sucediendo en Ucrania, ahora en Ucrania. Los ambientes, el escenario de guerra, donde la guerra se va a llevar a cabo, tanto la que se llevó en Vietnam y la que se puede llevar a cabo en Ucrania, son muy complicadas las dos. Porque en Vietnam, lo que sucede en Vietnam es que en Vietnam era en medio de la selva. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese ambiente de la selva? Que una persona se mete en la selva. Yo recuerdo una vez que yo fui a una excursión al Pico Duarte. Y nos dividíamos por grupos. Y siempre teníamos que decir voces, gritar, para saber la locación en que nosotros estábamos. Porque es muy fácil, yendo por esos montes, es muy fácil perderse. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Por eso fue que Estados Unidos tuvo tantos problemas, prácticamente perdió la guerra de Vietnam. Porque tú estás mandando soldados, pero tú estás mandando soldados en una selva donde pueden perder dirección fácilmente. Ahora, según la tecnología, puede que no sea el caso así. Pero por eso es que es tan difícil, por ejemplo, entrar donde está la FARC. Porque eso estratégicamente que se meten en selva. Porque solamente los nativos de esa área son los que conocen esa área. Entonces Estados Unidos se mete y hay muchos muertos, que eso lo vamos a hablar en otro punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Ucrania? Que en Ucrania el ambiente es muy frío. Mucha nieve, mucho hielo. ¿Qué sucede? Que no, bueno, aquí en Estados Unidos hace frío, ¿verdad? Pero en esa parte, estamos hablando que esa parte ya es casi el polo norte por allá. Y no todo el americano está acostumbrado a pasar frío. Incluso, fíjense que hubo un video en que Putin se metió en una piscina de agua helada. Porque esa gente estaba acostumbrada a pasar frío. Y no todo el americano pasa frío. O no todo el americano. Yo sé que también los ninjas tenían ese entrenamiento de meterse en agua helada. Se ponían se servía de camuflaje, se ponían un vestido en vez de negro, se ponían un traje, un kimono blanco y se metían en la nieve y ahí aguantaban, pero eso era un entrenamiento. Que yo sepa, solamente los Navy SEAL, las fuerzas especiales, pueden hacer un entrenamiento así. Pero no todo el mundo, tú sabes, o sea, ya estamos hablando de que un sniper va a estar acotado en el frío. Por día, por hora, va a tener que, según las conversaciones que yo he tenido con gente en el ejército, va a tener que hacer su necesidad de ahí, le van a tirar su comida por un sitio que él va a tener que buscar y volver a acotarse en el frío.
Entonces, ¿qué sucede? Algo similar también es que precisamente el presidente que entró en la guerra, porque la guerra la comenzó un presidente demócrata y pasó también a un presidente republicano que fue Nixon. El presidente que entró fue Lyndon Johnson. Lyndon Johnson fue el vicepresidente del presidente Kennedy. Muere Kennedy y entonces Lyndon Johnson toma la presidencia y Lyndon Johnson se mete en la guerra. Entonces vemos que también, en este caso, otro presidente que es demócrata vuelve con ese conflicto. Ahora, Lyndon Johnson se quería meter a la guerra. Él quería entrarse a la guerra. Y Nixon también. Ellos querían ganar la guerra de Vietnam. En este caso vemos que Joe Biden está un poco indeciso. Él está mandando mucho aviso a Rusia. Está mandando mucho aviso a Rusia. En ese entonces, una de las diferencias que podemos encontrar es que Lyndon Johnson buscó consejo a un republicano que fue Eisenhower. El general Eisenhower le está dando consejo a Lyndon Johnson, que era lo que tenía que hacer. Pero Eisenhower después, según el libro de President Club, Eisenhower se dio cuenta que Lyndon Johnson no le estaba prestando atención, no estaba haciendo muchas de las cosas que Eisenhower le decía. En este caso, no sabemos si el presidente Biden está buscando consejos de algún republicano. No lo sabemos, pero hasta ahora el presidente no sabemos que tengamos conocimiento, no está buscando consejos de ningún republicano. Que yo tenga conocimiento, NATO no estaba envuelto en ese conflicto. Pero en este conflicto NATO está envuelto. Pero es lo que yo digo, ¿verdad? O sea, en la guerra de Vietnam prácticamente Estados Unidos no quería que Vietnam se volviera comunista, ¿verdad? Entonces, pero no había otra nación que pudiera defender a Vietnam. Pero en este caso hay muchas naciones que pueden defender a Ucrania, como ya hemos mencionado, el caso de Alemania, el caso de Inglaterra, el caso de Francia. Son países que tienen organizaciones de inteligencia, agencias de inteligencia y tienen un ejército considerable. Son naciones desarrolladas. Ahora, ¿qué sucede? El resultado de lo que puede suceder puede que sea el mismo. El mismo resultado, bueno. En los tiempos de Lyndon Johnson hubieron muchas casualidades. Mucha gente muerta. Dicen que la muerte que llegaban, no me recuerdo si era mensual o era semanal, eran de miles que llegaban. Incluso en el libro, no recuerdo si es el libro de President Club o de Burglary, uno de esos libros, yo voy a poner la descripción de toda esa información. Hubo una reportera que le preguntó si a Lyndon Johnson no le dolía tantos jóvenes muertos, porque eran jóvenes muertos que volvían de la guerra de Vietnam por miles prácticamente. Y entonces estamos hablando de que aquí el caso puede ser igual o peor, porque estamos hablando de que tú estás peleando con una potencia. El ambiente es complicado y tú estás peleando con una potencia que es Rusia, ¿verdad? O sea, los vietnamitas tenían ventaja en el tiempo de Vietnam porque ellos conocían la selva, y la selva, uno fácilmente se pierde en la selva, tú metido en la selva. Ellos tomaban esa ventaja y los americanos no podían prácticamente, incluso muchas de las películas, hay películas viejas que narran lo de Vietnam y presentan ese problema, lo de la selva siempre. Si ustedes miran la película de Vietnam, la película que tratan en los temas de Vietnam, siempre es que hay un grupo, un batallón que está perdido en la selva, que no saben qué hacer, que están metidos en una casa, siempre esa temática. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos fue muy acusado de abuso de derechos humanos en la guerra de Vietnam. Estados Unidos utilizó un químico, no me recuerdo el nombre, para quemar árboles, porque la solución que Estados Unidos tenía era quemar árboles, quemar la selva, para poder encontrar
al enemigo. Era quemar y quemar, quemar. En eso de quemar, quemaban casa de gente inocente. Y se dio el caso, hay una foto por ahí de una niña que le quemaron la casa y ella tuvo que salir corriendo, una niña vietnamita. El químico que utilizaban no había forma de no se apagaba. Prácticamente si tú te arrastrabas en el suelo y te quemaba, no se apagaba. Ese fue y entonces Estados Unidos, principalmente, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder lo mismo ahora. Si siempre sucede en caso de que se violan los derechos humanos en la guerra. Eso es lo que va a pasar ahora. Los comunistas, la extrema izquierda va a comenzar a acusar. Porque ¿qué pasa? Tú tienes control de tú no puedes tener control tú puedes tener control de un ejército en general, pero tú no puedes tener control de cada soldado, de lo que sucede en cada soldado. Y hubieron masacres que se cometieron también. El ejército de Estados Unidos cometió masacres en la guerra de Vietnam. Cometió masacre en la guerra de Vietnam. Entonces, ¿qué sucede? Que tú no tienes control de cada soldado. Si un soldado agarra a una persona y la viola, o no se va a saber. ¿Entiendes? También vemos lo que pasó con Julian Assange, que él reveló todas esas cosas y hace un problema grandísimo. Y ahora Julian Assange lo quieren extraditar para Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que en Estados Unidos, en el tiempo de la guerra de Vietnam, hubieron muchas protestas y también hubieron muchas masacres en Estados Unidos. En la ciudad de Estados Unidos mataron a mucha gente que protestaban. Hubieron muchos jóvenes en los años 70 que murieron protestando en la calle en contra de la guerra de Vietnam. En contra de la guerra de Vietnam. ¿Y qué pasa? Que ahora puede suceder lo mismo. Mucha protesta, mucho problema, ¿verdad? Muchas cosas. Y sabiendo que también aquí hay una comunidad fuerte de gente que son rusos, ¿verdad? Eso puede traer muchísimos problemas. El anarquismo puede levantarse, o sea, en medio de la protesta siempre el anarquismo, hay gente que se aprovecha, como lo que pasó en enero 6, en el Capitolio en Estados Unidos, que eso regularmente fue lo que pasó. Hay gente que van a protestar pacíficamente y dentro del grupo hay gente que son anarquistas y forman y hacen la cosa peor. En Estados Unidos, en los años 70, fue que la droga se disparó. Vieron muchísimos jóvenes fumando droga. Y la droga se disparó lamentablemente. Había mucha prostitución porque hay gente que se aprovechan de las protestas para crear anarquía, para desestabilizar. Y creen que por protestar tú puedes hacer lo que tú quieras. Porque tú puedes hacer prácticamente lo que tú quieras. Entonces puede pasar lo mismo. En este caso puede pasar lo mismo como lo que pasó en la administración de Trump, del presidente Trump, que hubieron mucha gente que atento a protestas lo que estaban era haciendo violencia. Violencia, destruyendo tiendas, negocios. Como el caso que pasó en la corte ahora con Rittenhouse o Rochester, algo así. El muchacho que mató a un protestante y el protestante estaba armado. El protestante estaba armado. ¿Qué pasa? Que el comunismo va a ganar fuerza porque el comunismo, en eso ellos son grandes. Ellos comienzan a acusar a Estados Unidos. Mira lo que tú hiciste, mira lo que tú hiciste. Pero cuando se le menciona a ellos esconden todas sus cosas. Todos los genocidios que ellos hacen, ellos lo esconden. Si Estados Unidos decide, bueno, si Estados Unidos decide, bueno, yo le doy armas, yo te puedo dar ayuda a Ucrania, le puedo dar ayuda de armas, le puedo dar ayuda de comida, te puedo dar ayuda de equipo de salud para los soldados, si tú quieres. Pero si él no se mete, entonces Rusia va a ser acusada. O sea, tú fuiste e invadiste un país, ¿verdad? Que no era tuyo. Tú fuiste. Entonces, Estados Unidos puede acusar a Rusia. O sea, no, tú fuiste. Porque tú quisiste hacerlo, ¿verdad?
Tú fuiste y tú... Pero ¿qué pasa? Que si Estados Unidos se mete, a quien va a acusar es a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la extrema izquierda siempre manipula su información. Ellos nunca ellos dicen lo que ellos tienen. Estados Unidos sí, porque es una democracia. Pero Rusia va a manipular la información y los comunistas van a comenzar a acusar a Estados Unidos de que los capitalistas son unos malditos, que ellos son lo malo, que ellos son lo malo. Y así el comunismo gana fuerza. Lo mismo va a pasar. Eso pasó en Vietnam. O sea, eso pasó cuando la guerra de Vietnam. Muchos comunistas todavía mencionan eso. Y lo recalcan y lo recalcan. Entonces, ¿qué pasa? Que va a pasar lo mismo ahora. Y muchas personas que son extrema izquierda en Estados Unidos y en el Partido Demócrata van a coger fuerza. Ahí hubo uno, el que yo mencioné, que habló de que un senador que yo mencioné, Jeffries, dijo que él dijo que a menos que eso se haya editado por Premiere Pro o algo así, pero hay un video que él dice que a él la gente que lo inspira son el Che Guevara y Carlos Marx y Chávez y esa gente. Lo dice él clarito en un video. En Vélez Mundo, algo así, que es un programa, un canal de YouTube argentino. Estas son las cosas, y el escenario es muy parecido. Entonces, como es muy parecido, puede que los resultados sean lo mismo. Ahora, la pregunta es si Estados Unidos va a cometer el mismo error que cometió en la guerra de Vietnam. Esa es la pregunta. Hasta aquí en su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.